Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos ustedes, hermanos y hermanas. En primer lugar, damos las gracias infinitas a Allah por habernos ayudado a hacer estas clases sobre la oración, sobre la jurisprudencia islámica de la oración. Y hoy, inshallah, es la última clase sobre la jurisprudencia islámica de la oración. Y vamos a hacer un repaso, inshallah, de todo lo que habíamos aprendido durante las 49 clases. Y inshallah, a partir de la próxima clase va a ser la primera clase sobre el zakat, sobre el tercer pilar del Islam, inshallah. Entonces, estas clases las hemos empezado con la ayuda de Dios por primero las virtudes y el veredicto, las virtudes de la oración, las virtudes de la ablución menor y mayor, la recompensa que tienen ambas acciones. Y también vimos que, en cuanto a las recompensas son infinitas, ya que el rezo es el segundo pilar del Islam y es una de las grandes órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala a sus siervos, y quien la cumpla tiene una gran recompensa. La ablución es un requisito para poder hacer la oración. Entonces, en sí es una obediencia a las órdenes de Allah, porque Allah dice en el Corán: oh creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, lávense el rostro y las manos hasta los codos, y pasen las manos mojadas sobre la cabeza y laven los pies hasta los tobillos. Entonces, el que obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, el que cumple con esa orden, tiene obviamente una recompensa. Y la ablución la oración es un acto de adoración obligatorio para todo musulmán que ha alcanzado la pubertad y que es musulmán, y que también tiene la limpieza, en caso de las mujeres, de la sangre de menstruación y de posparto. Y es el único rezo, es el único acto de adoración en comparación con el zakat, con el ayuno, con la peregrinación mayor. Es el único acto de adoración que no tiene excusa para dejar de hacer. O sea, la persona, si está enferma o esté como esté, tiene que hacer el rezo según la posibilidad que tiene. Hasta si no puede pararse, entonces que lo haga sentado. Si no puede sentarse, que lo haga echado, etc. Hasta si lo puede hacer con la mente, hasta si no puede mover las manos, ni la cabeza, ni los ojos, entonces lo hace con la mente, que es la única posibilidad que tiene. Entonces, el rezo es obligatorio para todo musulmán, como había dicho. El que niega la obligatoriedad de rezo, entonces abandona el Islam. Y el que sí cree que el rezo es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala, es un pilar del Islam, pero no lo practica, entonces es un musulmán, pero desobediente a las órdenes de Allah. Y el rezo es el contacto que tiene el musulmán, el contacto directo que tiene el musulmán con su Señor, sin ningún intermediario. Luego pasamos a ver la purificación y la limpieza de la suciedad, lo que el Islam considera suciedad, y la suciedad se divide en menor y mayor. Y la suciedad requiere limpieza y purificación, tanto de las partes donde sale la suciedad, como para poder hacer la oración.
Entonces, el Islam nos enseña la limpieza, tanto de los pecados, tanto de nuestro corazón, como también del cuerpo. Limpieza objetiva y limpieza subjetiva. Entonces, y aquí hablamos de la limpieza objetiva, es decir, de todo lo que sale de las partes íntimas. Vimos que la suciedad menor es salida de orina, excremento, de gas, es sueño, lo que llamábamos sueño profundo, lo habíamos explicado detalladamente, y también perder la conciencia, sea cual sea la razón o la causa, es decir, desmayarse o, digamos, embriagarse, o si es por una operación, etc. Y también salida de secreción uretral o secreción preseminal, ¿ya? Todo eso es considerado en el Islam una suciedad menor que requiere para poder hacer la oración, que requiere, bueno, sí, de limpieza, lavado de las partes digamos, por donde sale digamos, esos líquidos o esas cosas, y requiere hacer la ablución menor, Y la suciedad mayor, que es salida de semen, de sangre de menstruación, sangre de posparto, eso sí requiere ablución mayor, ¿ya? Entonces la ablución menor y la ablución mayor. La ablución menor es, digamos, es el lavado con la intención, es el lavado de las manos hasta las muñecas, de enjuagarse la boca, limpiarse la nariz con agua, lavarse el rostro, como habíamos visto detalladamente, lavarse las manos desde los puntos de los dedos hasta los codos, el antebrazo derecho, el antebrazo izquierdo, pasar las manos mojadas sobre la cabeza, limpiar las orejas y lavarse los pies hasta los tobillos. Vimos los pilares de la ablución menor y las sunnas de la ablución menor también. Los pilares de la ablución menor son, primero, la intención, segundo, lavarse el rostro, ¿ya? Tercero, lavarse las manos hasta los codos, el antebrazo derecho y el antebrazo izquierdo, luego pasar las manos mojadas sobre la cabeza y lavarse los pies hasta los tobillos, y también la frotación y la continuidad. La frotación, es decir, frotar con las manos esas partes del cuerpo que había mencionado, y también la continuidad, o sea, no hacer que, no hay que parar de hacer ablución. Por ejemplo, no hay que, después de lavarse el rostro, que no pase mucho tiempo y recién se lavan o se pasa a lavar las manos hasta los codos, de manera que se seca el rostro, no, sino la continuidad. Cuando se lava una parte, se pasa a la siguiente para hacer el lavado. La ablución mayor, pues, es el lavado de todo el cuerpo, ¿ya? Y bueno, los pilares de la ablución mayor son tres: tener la intención, ¿ya? Lavarse todo el cuerpo, y la frotación también, entonces hay que lavar todo el cuerpo, ¿ya? Y frotar también, ¿no? Pasar las manos, ¿no? Sobre todas las partes del cuerpo, o también se puede usar herramientas, por ejemplo, para hacer llegar el agua, o para, digamos, para frotar, mejor dicho, las partes del cuerpo, en algunas partes donde, no se puede frotar con la mano, no se puede llegar la mano. Entonces, y bueno, vimos también las sunnas de la ablución mayor, etc. Alhamdulillah, todas esas clases están grabadas en la página. Quien desea volver a verlas están en la página de la asociación. Luego hablamos de las virtudes de rezo, los tipos de rezo. Primero el adhan y el iqama,
el adán, cómo se hace el adán, cómo se hace el iqama, cuál es el veredicto del adán, cuál es el veredicto del iqama, es decir, ¿es obligatorio o no? Entonces no es obligatorio, pero sí es una confirmada. Y es obligatorio para la comunidad que está en una ciudad, ¿no? Si lo hace, por ejemplo, si hay 3 mezquitas, por lo menos tiene que hacer, o sea, 1 o 2 mezquitas el adán, ¿ya? Pero si nadie hace el adán, entonces todos están incurriendo en un pecado. Luego hablamos de las virtudes y las recompensas de hacer las oraciones. Hablamos de los nombres de rezo, ¿ya? El Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha. Hablamos del horario, del tiempo que tiene determinado cada rezo, ¿ya? El tiempo, digamos, opcional o electivo, y el tiempo necesario o el tiempo obligatorio, en que sí o sí, que solo para algunos casos. También hablamos de los pilares de rezo, como por ejemplo antes hablamos de las condiciones de rezo, es decir, antes de comenzar el rezo, el musulmán tiene que tener algunas condiciones. Primero tener la intención, ¿ya? Luego también tener la ablución mayor y menor, tener la limpieza del cuerpo, de la ropa y del lugar donde se hace rezo, orientarse hacia la qibla, el hacer el rezo dentro del tiempo, es decir, no antes, es decir, después de haber llegado el tiempo de rezo, después de haber hecho el adán del rezo, ¿ya? Y también el orientarse hacia la qibla, cubrir las partes privadas. Vimos lo que tiene que cubrir el hombre y lo que tiene que cubrir la mujer, etc. Hablamos también de los pilares de rezo, que son primero pararse, ¿ya? Hacer takbirat al-ihram, primero hacer takbirat al-ihram, hacerla estando parado, ¿ya? Hacer la lectura del Fatiha, también estando parado, luego hacer el ruku', levantarse del ruku', hacer el sujud, hacer el último tashahhud, hacer el saludo, digamos, realizar los pilares de rezo digamos, despacio, no rápido, de manera que dando ¿cómo se llama? Haciendo correctamente cada acción o cada pilar, ¿ya? Y también hacer los pilares en orden, es decir, no se puede comenzar un rezo con el sujud, luego ruku', luego la lectura del Fatiha, no, sino takbirat al-ihram, la lectura del Fatiha, la lectura de otra sura, hacer ruku', etc. Vimos también las sunnas confirmadas de rezo, o lo que se llama también las obligaciones. Vimos cómo recuperar un pilar en caso el musulmán omite por olvido o por distracción un pilar, cómo lo corrige si todavía está rezando, y también cómo hace si se da cuenta después de terminar el rezo, ¿ya? Lo mismo vimos con la recuperación de las sunnas confirmadas o de las obligaciones de rezo, ¿ya? Que se hace con 2 postraciones antes o después del saludo, depende, como habíamos visto detalladamente. Luego hablamos también de las 3 clases de rezo, ¿ya? La primera clase, los rezos obligatorios, ¿ya? Y con ellos el rezo del viernes. Vimos quién debe asistir al rezo del viernes y quién sí no tiene la obligación de asistir, pero sí es permitido. Si lo hace es válido y es correcto, como en caso de la mujer, en caso del enfermo, etc. Vimos también el veredicto del rezo fúnebre,
Salat al-Janaza, ¿ya? Que sí es obligatorio, sí, o sea, es obligatorio, pero por lo menos para un grupo. Si lo cumple un grupo de personas, 2, 3 o más, entonces el resto que no lo han hecho no incurren en un pecado. Pero si nadie de ellos, si ninguno lo hace, entonces todos incurren en un pecado, aquellos que tienen el conocimiento de la muerte del musulmán, también la posibilidad de haberle hecho el lavado, de haberle hecho el rezo fúnebre, también y de haberle hecho el entierro, ¿ya? Porque es un derecho del musulmán sobre otro musulmán. Lavarlo cuando fallece, lavarlo, hacerle rezo, el fúnebre y también enterrarlo, ¿ya? Si se cumple eso por un grupo de musulmanes, está bien. Si no, todos incurrimos en un pecado. Luego hablamos de la segunda clase de los rezos, que son los rezos de sunna confirmada, como por ejemplo la sunna del fajr, las 2 rakas que se hacen antes de rezar el fajr obligatorio, la oración de pedir lluvia, salat al-istisqa, ¿ya? También las 2 oraciones del Eid, la oración del Eid al-Fitr, la oración de Eid al-Adha, la oración de la fiesta del desayuno y la oración de la fiesta del sacrificio, y cómo se hacen, ¿ya? Vimos también el rezo ¿cómo se llama? Del viajero, que es una sunna confirmada, que es también una sunna confirmada, y también cómo se hace y cuáles son las condiciones para poder recortar los rezos o las rakas del Dhuhr, del Asr y el Isha, y poder juntar el Dhuhr con el Asr y el Maghrib con el Isha. También estudiamos el rezo del eclipse, tanto solar como lunar, si no me equivoco el lunar. Hablamos también de la tercera clase de los rezos. Son sí de sunna, pero a veces el profeta Muhammad sallam dejaba de hacer, como los rezos regulares, las dos rakas, de las cuales dice el profeta Muhammad sallam en el hadith que quien haga 12 rakas diarias, Dios le construye una casa en el paraíso. Hablamos también de Salat al-Sihara, que es el rezo de la consulta. Cuando el musulmán tiene una duda sobre algún asunto y no sabe qué elegir, no sabe aceptar, como por ejemplo un viaje, una decisión, por ejemplo, estudiar en tal universidad o en tal país, matrimonio, algún negocio, compra de algo, venta de algo, etcétera, ¿no? Hasta en las cosas pequeñas. El musulmán sí es bueno que el musulmán consulte a Dios sobre todos sus asuntos, porque eso indica la religiosidad de la persona, y que también el tener contacto frecuente con Allah subhanahu wa ta'ala. Hablamos también del rezo del Tarawih que se hace en Ramadán, ¿ya? Y cuánto se hace y en qué tiempo se hace. Hablamos también del rezo del Duha, Salat al-Duha, el rezo del amanecer, y el rezo también del Shaf' al-Witr, que es una sunna confirmada. El Shaf' al-Witr también es una sunna confirmada, etc. Entonces, estas fueron las clases y los temas que hemos tratado. Alhamdulillah, hemos conocido en el Islam que no solo existen los 5 rezos obligatorios, el Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y la Isha, sino hay otros rezos que, subhanallah, tienen mucho que ver con nuestra vida diaria, con nuestros asuntos, o sea, con nuestra forma de vida, y por eso el Islam es un modo y es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y bueno, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala
que nos recompense a todos, que nos perdone por, bueno, si había hecho un error, ¿no? O algo por el estilo. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a tener más clases sobre el Islam y aprender más y más. Entonces, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, la próxima clase comenzamos con la primera clase sobre el zakat. Sobre el zakat vamos a conocer ese tema también, y todo lo que tiene que ver con ese tema. Las condiciones, cuánto se paga, quién debe pagar, a quién, etcétera. Cuáles son los tipos del zakat, ¿no? Etcétera. Inshallah vamos a conocer el tercer pilar con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala la bendición, todo el bien y la protección del mal. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.